Buen día, Pilar. Gracias por estar en el canal. Bienvenida. Muchas gracias, muchísimas gracias. Estoy encantada de estar aquí. Buenas noches aquí. Con muchísimo gusto. Bueno, yo quisiera preguntarle acerca sobre unos trabajos que has hecho hace algunos años. Quisiera preguntar sobre cómo ha sido su experiencia en los inicios. Por ejemplo, al estar en Víctor Ross, también estar en el Club de los Ausentes y bueno, en Selfie. ¿Cómo describe esos inicios? Bueno, para mí lo recuerdo con mucha emoción porque yo he empezado muy tarde como actriz. O sea, yo estudié danza clásica, ballet. Bueno, mi camino era artístico, pero a los 20 y algo, 20, no, ni siquiera 20, por cambios de vida, de cosas, de lesiones y de historias, pues empecé a estudiar publicidad y yo estuve muchos años como redactora publicitaria y como creativa. O sea, tenía otro camino hasta que yo escuchaba a veces cuando iba a grabar anuncios a los locutores y me daba mucha envidia sus voces y sus... Y entonces empecé a estudiar voz y de ahí doblaje. De hecho, doblo a personajes en South Park o en... Bueno, y de ahí pasé a interpretación. Entonces, mi carrera ha sido muy tardía, ¿sabes? Bastante mayor. Entonces, el Club de los Ausentes fue un mediometraje que hicimos con los compañeros y alumnos de Central de Cine, digamos como si fuera un fin de carrera, ¿no? Muy interesante porque el director Jorge Naranjo es un director reconocido y que hace un montón de cosas, ¿no? Y bueno, bonito trabajar con los compañeros. Víctor Ross fue una cosa muy pequeñita, pero me encantó porque hacía de monja y a mí esto de hacer época bueno, tener la oportunidad de transformarte también de ropa y de aspecto me parece muy bonito. Y Selfie, que es una película muy interesante, muy bien hecha, parece casi un documental. Esto fue un regalo, la verdad, porque además a veces nos pasa que en las películas tú tienes una participación, sea pequeña o no pequeña, y a veces por temas de metraje, por temas de producción, a veces hay personajes o secuencias que tienen que desaparecer porque se rueda y de repente cuando llega la hora de montar sobra. Y en este caso me acuerdo que el director me lo dijo, has tenido suerte porque tu personaje se ha quedado, porque otros se han tenido que ir porque era un metraje demasiado extenso. Así que sí, esto pasa. Bueno, los actores y actrices lo saben, ¿no? Que es así, forma parte de la profesión, ¿no? Que tener que elegir y te dan así con la tijera, ¿no? O sea que fue muy bonito. Siempre pasa. En el cine hay muchas cosas que la verdad no solemos, bueno, comprender, pero se disfruta también. Hay otro aspecto importante de su carrera, es que yo hace poco vi una serie que se llama Supervivencia Zombie. Ahí actúa Mario Mario, que es el que protagonizó Os Reviento. Y bueno, quise preguntarte sobre cómo es experimentar ese tipo de géneros y por supuesto, obviamente espero que no haya un apocalipsis zombie, pero si la hay, ¿eres de las que corren o de las que luchan? Madre mía, yo creo que correría todo lo que puedo, a todo lo que da, a todo lo que den mis piernas. Dios mío. Y no sé si conoces a Mario, bueno, te recomiendo que Sí, yo lo entrevisté por te Os entrevistas Reviento. hace poco. Ah, Maravilla vale. persona. Qué maravilla, es muy divertido. Sí, sí, bueno, lo he visto hace poco. Seguimos manteniendo contacto y Los Revientos divertidísimas, ¿no? Este tipo de género entre Tarantiniano y Bud Spencer, yo que sé, esas bofetadas y esas palizas, ¿no? Y esto fue muy divertido por lo mismo, porque lo hicimos entre compañeros, ¿sabes? Este momento zombies. Pero es verdad que hay una parte en el terror, si te toca hacerlo a ti, como me pasó, no sé si en Bye Bye Baby, es muy divertido. Si lo tienes que sufrir es muy divertido, pero no tanto. Yo soy muy miedosa, entonces pero fue muy divertida la experiencia. Y esto aprovechamos, creo que te lo contaría Mario, ¿no? Aprovechamos un festival que se hace en el que la gente se disfraza de zombie, es como un certamen, y corren por las calles, van vestidos por el campo así, y aprovechamos ese momento para rodarlo y para como incluirlo en el rodaje.
Pero fíjate que este Bye Bye Baby pues estuvo bien, ¿no? Pues es que es el género, bueno, si es del terror, incluye de zombies, bueno, tanto, pero sí algo como de suspenso, porque hay esa participación que se hizo Karina Kolokolchikova, Sí, sí. estuvo muy chévere, muy chévere. Y claro, tú también, tú pasaste por, como dicen, la escuela de actores, como dicen, centro médico. Sí o sí Sí, tiene que pasar alguien de centro médico. sí, sí, sí. Sí, eso ya no existe. Estuvo unos cuantos años y ya no se rueda. ¿Hace Y te han cuánto? comentado, ¿no?, que todos los actores del país casi pasamos por ahí en algún momento, porque como eran tantos casos médicos y se rodaba todos los días varios capítulos, es verdad que era una escuela, ¿eh? Era un aprendizaje interesante porque había, bueno, una parte también de improvisación, bueno, ya te contarían, ¿no? Eso está muy bien, ¿eh? De hecho da oportunidad a mucha gente, ¿vale? A pasar por ahí, a experimentar lo que es un rodaje, a rodar de esa manera como rápido y lo que te digo, improvisar. Duró, no recuerdo cuántos años, por lo menos 3, y ya hace tiempo que no existe esta serie. Una pena, la verdad. Sí, Sí, sí. hubo bastantes experiencias. Bueno, yo entrevisté a algunos del centro médico, así que bueno, ya también Sí, la anécdota. Otro aspecto importante de su carrera es que también actuaste en La que se avecina, ¿no? Ahí yo tuve la oportunidad de participar a Macarena Gómez, así sí, que, bueno, también maravilla, maravilla de actriz. Y sí, sí. cómo es experimentar las series más emblemáticas de España también. Bueno, es divertidísimo. Tengo que decir que yo en esta serie, todas las veces que aparezco, lo que aparece es mi voz. O sea, íbamos a plató y yo hago doblaje, he estudiado doblaje y hago distinto tipo de personajes y demás. Entonces, lo que hacía en La que se avecina es, pues desde personajes que hablan por teléfono con los protas, ¿sabes? Las llamadas de teléfono a qué sé yo, hasta voces que salen de la televisión, hasta voz que se oye detrás de una puerta, hasta... Y era muy divertido porque llegábamos después de rodar las secuencias que tuvieran que rodar, nos quedábamos en el plató montado, en esos edificios, ¿no? Esta urbanización, y grabábamos con una jirafa, o sea, que directamente ahí en medio nos ponían una jirafa, un micro de jirafa, y ahí con el guión lo que me tocara hacer, he hecho unos cuantos, un montón de hecho. Y esto me parece divertidísimo, a mí me encanta la comedia. Hago personajes muchas veces pequeños, pero y de un cierto poder, gente con autoridad, una fiscal, una abogada, una doctora, una... Y a mí me encanta la comedia, es lo que más me gustaría hacer. Comedia, bueno, podría ser abogada o doctora en comedia, pero Que porque en una historia no puede ser todas buenas, sí, algunas que eso se puede dar. Fíjate que también estuve analizando otra, bueno, puede decirse que otra serie que se llama Amores para siempre, pero antes de eso estuviste en una historia independiente, como dice, no sé si puedo decir como dice en España, guerrilla, que se llama Los sí, Amores Cobardes. Está en Amazon, ¿no? sí. Si no estoy mal. Así que coméntame un poco de esa historia y de participar en historias independientes. Bueno, bueno, es una oportunidad muy bonita. Me dio pena porque yo hice el casting para hacer la madre de la protagonista, que al final no lo pude hacer y no lo pude, no fui la elegida. De hecho, la elegida es una compañera y amiga que se llama Tusti de las Heras. Entonces, bueno, tengo así como un recuerdo un poquito, ¿no? Como tristón por esto, ¿no? Porque me habría gustado, claro, era una historia bonita, interesante y ser protagonista, aunque sea cine independiente, que ya sabes que lo que cuesta luego conseguir que se mueva, aunque esta película tenía sus premios y sus cosas, ¿no? Pero yo ahí hago de jefa. Pues te decía que muchas veces me dan personajes de un cierto, como un estatus o un carácter, ¿no? Fue bonito, fue breve, ya te digo que me habría gustado, bueno, me tocó a lo que me toca, ¿no? Me habría gustado hacer la madre, que era un personaje también bastante lejos de lo que yo suelo hacer.
pero fue bonito. Carmen Blanco es encantadora, es una directora súper amable, muy joven. Esto fue muy, muy bonito. El trabajo con gente con tantas ganas, tan jovencita, ¿no? Con las ideas tan claras. Me gustó mucho. Bueno, hay historias que uno puede decir que son imprescindibles. Por ejemplo, Diseminare, está Polis Corruptos, y hay otra que es un corto, que te tengo, que la verdad me gustó mucho la ambientación, que se llama Yagat. Bueno, Yagat es un... Bueno, ahí también hago de bruja, de nuevo, una especie de bruja. Es una historia, es como una especie de leyenda, lo mismo, ¿no? El director es jovencísimo, bueno, y era jovencísimo ahí. De hecho, con él hice otra cosa previa, que se llamaba Silencio, muy interesante también. Pero sí, estas cosas experimentales, muy de cuento. Hacer de bruja es algo muy bonito también, ¿no? Como, bueno, hacer personajes extraños, ¿no? O mágicos, o aunque sea en espacios o en serie, o bueno, corto, o piezas tan pequeñitas, es muy bonito entrar de repente en cuáles son los intereses, qué le pasa a este tipo de personajes, ¿no? ¿Qué le mueve en la vida? ¿Qué le pasa? Fue muy divertido trabajar con él, trabajar porque este personaje, esta bruja era coja, además, que él quería que fuera coja. Y llevó un pelucón descomunal. Fue muy divertido también hacer esto. Pero el director, bueno, el director hizo Spanish Show y no recuerdo la otra, pero no es el mismo de la serie Silencio, ¿no? El Silencio, ¿no? Distinto, creo. ¿Verdad? Ah, claro, sí, no, es diferente, es diferente. Es diferente, sí. Sí, Sí, porque sí, yo me sí. estaba analizando y dije Silencio. No, nada, es un chico jovencito. No. Has estado en varias producciones del doblaje, ¿no? Sí, Y, por ejemplo, dar su esencia, ¿cómo lo plasmas para dejar todo ese espacio de personajes, de tiempos, y que es distinto tanto el cine y tanto el teatro? bueno, el doblaje es muy diferente. Bueno, de hecho se trabaja de una manera que no tiene nada que ver, salvo a veces algún protagonista que igual puede ver la peli o la serie que va a doblar con antelación, ¿no? Para que se pueda preparar. Pero en general, normalmente tú llegas y te avisan a lo mejor, oye, ¿tienes tiempo para hacer esto? Vas a hacer un personaje, en mi caso, por ejemplo, el que más he hecho es una serie que se llama Orange is the New Black, un personaje que se llama Linda, que era como una jefa de cárcel. Y entonces llegas, de hecho yo llegué y no sabían que este personaje iba a tener tanto recorrido. Yo llegué al final de la segunda temporada, esta aparece y yo fui un día, vas a hacer esta. A ti no te da tiempo a prepararte ni nada, tú llegas allí, te enseñan quién es y allá vas. Ves 3 veces la imagen y doblas, ¿sabes? Es así. Y esta experiencia fue interesante. La verdad que para mí el doblaje es algo difícil, pero me gusta mucho doblar animación. Pues he hecho episódicos, unos cuantos para South Park, para Bob's Burger, que es divertidísima. Esta cosa tan loca y estos cambios de voces, este tipo de historias que son tan crueles y tan divertidas, me encantan, me gusta mucho. Yo alguna vez te imaginé, si actuaste en Bob Burger, alguna vez te imaginé actuando para Archer, la serie. Pero bueno, Archer es muy buena, muy buena. Sí, Sí, porque no sé, como el estilo de voz, pienso yo. ojalá. Eso también incluye no solo cine, teatro. Si hablamos de teatro, está la de Cocina con Phil. Así que, ¿cómo describe esa evolución tuya del teatro? Tanto Phil, Feroz, palabras encadenadas. Entonces, ¿cómo es esa evolución tuya en el teatro? A ver, yo hago más audiovisual, ¿no? Hago sobre todo series, pero esta, por ejemplo, de Cocina con Phil, es una obra, un microteatro que hice con una súper amiga que se llama Susan Bejar, que es una directora de cine. Susan Bejar, de hecho, hizo un corto que se llama Distancias, Susan, que estuvo finalista en los Oscars hace 2 años, sí. Y esta obra de teatro es divertidísima porque es una actriz de mi edad
que presenta un programa de cocina y está frustradísima porque lo que querría es ser una actriz famosa y monta un lío delante de las cámaras para que la gente vea lo bien que actúa. En fin, muy divertido. He hecho muy poco teatro, pero ahora de hecho estoy preparando con amigos. Estamos preparando una obra muy interesante y tengo muchas ganas, la verdad, de hacer teatro y lanzarme un poco a esto, sí, y que sea una producción personal, ¿sabes? Lo estamos haciendo nosotros. Ojalá consigamos producción, pero de momento estamos ahí. Hay algo interesante respecto al teatro, es que usted puede, por ejemplo, lo bueno de ello es que no hay que equivocarse, en el sentido de que es una tema a la vez, porque en el cine son varias tomas, pero en el teatro no. No, En no, el no, teatro te la no. aprendes o porque te la aprendes. Sí, 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 sí. Sí, claro, esa oportunidad no existe. De hecho, efectivamente, en cine, series, bueno, tampoco es que tengas muchísimas tomas o muchísimas tal, sobre todo cuando, salvo los protas, pues personajes a lo mejor más pequeños no tienen tanta oportunidad, ¿no? Tienes que ir muy preparado al rodaje. Pero en teatro, efectivamente, sí o sí, si no, te tocará improvisar y si no, te puedes quedar en blanco, que a mí me ha pasado alguna vez, tener esos segundos de... Pero bueno, hay recursos, ¿no? Y cosas para salir de ahí y no pasa nada. Quiero decir, al final la magia está también, ¿no? Hay que confiar, sí. Sí, Pero sí, no tiene nada que ver el nivel de riesgo, ¿no? esa también. Si yo te hiciera una pregunta como, por ejemplo, pido un deseo, ¿qué dirías? Madre mía. Pero no lo voy a decir. Pero sí, esto es un corto bonito porque está hecho con una finalidad, ¿no? De la de pedir ayuda para la investigación contra el cáncer. Y de hecho, bueno, tuvo su apoyo, ¿no? O sea, apoyo también de las televisiones y demás, ¿no? Una manera de empujar un poco, ¿no? De qué difícil está la cosa de la sanidad y cómo por mucho que se investigue nunca es suficiente, ¿no? Y también fue bonito porque la persona, el director, Nacho, fue un antiguo compañero de mi etapa de publicitaria. Y fue bonito trabajar juntos ahí. Y lo que te decía, y hago de doctora, pues la doctora que le da la mala noticia al prota, ¿no? Al paciente. Así que Otros, como deseo puedo pedir cosas. Bueno, por ejemplo, esto que estoy viendo mucho de eso a mi alrededor, pues que vaya mejor y que se investigue más y que haya más soluciones, ¿no? También. ahora otra pregunta que, bueno, es como para decir, a ver, ¿en qué crees que los criminales deban tener un club de lectura? Bueno, eso es interesante, ¿no? Imagínate, de repente, un grupo de malos reunidos leyendo. Es divertido. Sí, esto es una película, bueno, típica película que en Estados Unidos se hacía muchísimas, ¿no? De estudiantes con asesino que va liquidando uno a uno a los estudiantes y no sabes nunca quién es. Y cuando crees saber quién es, no es. Esto fue muy divertido también. Ella hacía de profe del asesino o asesina, no voy a decir, y de sus compañeros, pero sí es recomendable. Está el Club de los Lectores Criminales. A ver si hacen una segunda parte o hacen más, porque es una cosa, bueno, yo creo Ojalá. claro, es que toda la gente más joven, yo creo que el terror, además, bueno, hay gente de todas las edades, ¿no? Pero yo creo que, no sé si atrae más a un perfil más joven, el terror sanguinario. Bueno, tú lo dijiste. Eso. Bueno, ya que dijiste sanguinario, ¿qué pasó con 30 monedas? Suspenso. Bueno, ahí tengo que decir que yo soy Carmen en la serie. Aparezco, bueno, tengo un personaje muy pequeño, soy la madre de una de las protagonistas. Eso fue una producción maravillosa, súper interesante.
muy inquietante. Alex de la Iglesia se le da muy bien hacer este tipo de trabajos, ¿no? Maneja muy bien el miedo, la tensión, la violencia de una manera como interesante. Bueno, yo recomiendo, entiendo que mucha, a lo mejor la gente que nos ve o nos oye lo ha visto, pero le recomiendo totalmente esta serie, la verdad. Recomiendo mucho el trabajo en general de Alex de la Iglesia, que es una figura muy importante y muy interesante con este tipo de, lo que te digo, ¿no? Lo que es acción, lo que es... Yo, de las primeras cosas que vi suyas es El Día de la Bestia, y esta película es maravillosa, yo lo disfruté muchísimo porque además tiene también una parte de humor, ¿no? Él siempre, en esta cosa tan violenta, me parece buenísimo, sí. Sí. No, es muy bueno. Alex de la Iglesia, de hecho, pues son buenos. Solo diré eso. Otra pregunta súper chévere y es, ¿crees que para que tú tengas millones debes tener un lío? Bueno, mira, esto es muy reciente. Bueno, ojalá, me encantaría tener un lío de millones, ¿no? La peli, como el título de la peli. Vamos, yo sería feliz. Estamos ahí. Esto es muy divertido porque lo que te he dicho, hice un microteatro con Susan Béjar y esta película está dirigida también por Susan Béjar. Pues una película, mira cómo tengo en la cabeza, que tengo como hambre. Una película familiar, pues con Antonio Resines, con Gracia Olaya, que son buenísimos, Clara Lago, bueno, todo el reparto es muy divertido, muy bueno. Y efectivamente, bueno, trata un tema importante, aunque sea en clave de comedia, así amable, que es como cuando los hijos se van de casa, ¿no? Al menos aquí la madre, el padre, ¿no? Los cariñosos, cuidarles, hacerles la comida, llevarles tuppers con comida. Y los hijos pasan bastante de los padres. Y aquí hay una especie de trampa y de venganza para que los hijos vuelvan a casa por Navidad. Y te hace reflexionar un poquito también, ¿no? Sobre el egoísmo, ¿no? De a veces con respecto a los papis y demás, pero siempre en clave de comedia, es muy divertida. Pero yo te digo que sí, me encantaría tener millones y me encantaría tener líos con los millones. Ahí está la pregunta del millón de euros. Bueno, tú mencionaste a los hijos. ¿Los hijos valen oro? Que también es un muy buen título, ¿no? Tiene un juego ahí de palabras. Era como el previo, o en un principio se empezó a nombrar así hasta que cambiaron el título a algo quizá más divertido, a lo mejor, ¿no? Con el lío de millones, o que cuenta más lo que va a pasar ahí, ¿no? Sí, pero es el título anterior de esta película. Bueno, está una pregunta de los fans y es que a los amantes de los audiolibros, sí. Esta pregunta es interesante. Tú has estado en más de 20 audiolibros de ficción. Sí. ¿Cuál es el más reconocido de su carrera? A mí no me ha pasado de momento. Ojalá, pero no me ha pasado. Me ha pasado con campañas de publicidad, porque yo a veces pongo voz a anuncios de la tele, anuncios publicitarios, a campañas de publicidad. Y sí que, me suena tu voz, ¿de qué me suena tu voz? ¿No? Pues porque yo he puesto voz a anuncios del Corte Inglés, de cadenas de supermercados, de algún banco, y ahí sí me ha pasado alguna vez. Pero es que me suena algo. Esto en publicidad me ha pasado más porque también lo oye muchísima más gente, ¿sabes? Y audiolibros de momento no, ojalá. Sigamos haciendo cositas. Me encanta la ficción sonora, la verdad que es algo mágico, muy bonito. Sí, es algo interesante, muy chévere. No sé si escucháis audiolibros. Que es algo que está muy por ejemplo, aquí se puso de moda, no de moda, pero bueno, que la gente escucha muchísimo. Bueno, aquí no en Colombia ocurre. Son radionovelas también. Vale. Pero sí, bueno. También audiolibros también se visualizan. Vale. Bueno, los que también suben en Amazon, en otras plataformas digitales. Sí. Hasta en Kindle. Bueno, en Kindle también no las descargan. Gratis también, pero bueno. No quiero incentivar, ¿no? A la piratería. Solo quiero decir que hay cosas que... Qué bueno, que a veces se puede, ¿no? Un poquito. Ya. Yo no dije nada, ya no dije nada.
¿Qué te parece esta frase? ¿Crees que ha cambiado tu filosofía de vida a cómo empezaste en el cine hasta la actualidad? Siempre le queda a una suficiente coraje como para alcanzar aquello de lo que está convencida. ¿Ha cambiado Ujú. la filosofía o no? Bueno, cuando pasa el tiempo ves más la realidad de la profesión. Quiero decir, la ilusión o lo que te motiva a hacer este tipo de trabajo, explorar, el ser una especie de canal, ¿no? Para cierto tipo de mujeres, divertirte también, hacer reír o divertir y entretener, todo eso está igual, ¿no? Pero es verdad que el paso del tiempo, sobre todo en carreras como la mía, que son, ya te digo que yo me siento afortunada, ¿no? Porque he empezado muy tarde, pero hago personajes hasta ahora con no muchísimo recorrido. Entonces, bueno, es duro y yo lo que me he dado cuenta es que hay fases, hay etapas y darme cuenta de que pues me toca hacer muchas cosas porque vivir en este tipo de profesión es muy difícil. ¿No? O sea, si tú ves a Carena García, pues seguro que no tiene tanto problema, o sí, o veces, o habrá tenido temporadas, o temporadas buenísimas con otras no tanto. Eh, bueno, los compañeros que Mario, en fin, bueno, es una profesión difícil y de esto obviamente me he dado, te vas dando cuenta según vas experimentando, no siempre entras con una ilusión y con una sensación de que vas a poder trabajar sin parar y tal, bueno, y la vida pues de esta profesión demuestra que no es así, ¿no? Tienes que estar preparado emocionalmente y mentalmente y económicamente para entender que vas a tener temporadas malas, difíciles, ¿no? Y por último, ¿cómo define todo su trabajo en una palabra? Eh, pues algo que me gustaría empezar a cambiar, que es sobriedad. Como, y sí, quiero explorar otras cosas y hacer otro tipo de trabajo. ¿De referentes en qué sentido? Hay más, pues quizá más arriesgado. Sí, Estoy más tranquila y tengo menos miedo. Entonces quiero probar, arriesgar más. está muy bien. Sí. Este es tu espacio, Pilar, para que digas las redes sociales, un saludo para Colombia, invita a la gente de Latinoamérica a seguir todo su trabajo. Bueno, pues para empezar, tengo que decir que me encantaría, no he estado nunca, me encantaría ir a Colombia, eso ya quiero decirlo. Tengo muchas ganas de ir a Colombia y a México, son dos lugares que me apasionan. Gracias por darme este rato para compartir mi trabajo y bueno, ojalá veáis parte de él, que ya digo que, bueno, mi presencia no es muy grande, pero le pongo mucho amor y creo que buen trabajo y estoy con gente buenísima a la que hay que ver. Así que animo a todo el mundo a que lo haga y nada, a ir al cine y a ver cosas que nos abren la mente y el corazón. Como le digo a todos los invitados, todos hay que darle nivel en este canal. Muy bien, maravilloso, eso está muy bien. Esa es la idea, ¿no? Esa es la idea, claro que sí, dar espacio y que cada uno comparta sus cositas. Eso es muy bonito, está muy bien. Vale. Muchas gracias por la oportunidad, por el espacio, muchas No, gracias a bendiciones ti. y un fuerte abrazo. Gracias a ti. Un Con abrazo para mucho gusto. todos y a disfrutar del Entonces, cine y de la vida. así Adiós. será. Chao, chao. Adiós.